Muchas gracias, Alejandrita. Bueno, hoy todos los detalles, todo lo que usted pueda hacer por una dama, por su compañera de trabajo, por su esposa, hágalo. Hágala sentir bien. Hay que hacerlo diario, ¿verdad? Pero si puede exagerar un poquito hoy, pues no está de más. María Mercedes Wong está con nosotros esta mañana. Felicidades. Muchas gracias, justo. Ya te iba a corregir, pero después dijiste, hay que hacerlo todos los días, pero hoy exageren. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Verdad? Y parte de eso es dar una buena alimentación. A mí hoy me hicieron el desayuno delicioso. ¿De veras? Sí. ¿No me puedes decir qué? ¿Ah? Sí, te puedo decir que eran unos huevos montuñuelos, se llama. Es una tortilla con frijolitos, huevo encima, queso y chile. Ah, y aguacate, había aguacate. Divina, Delicioso. completa, ¿no? Correcto. Okay. Vamos a hablar de la microbiota. Vamos a hablar del gluten y la relación que tiene con la microbiota intestinal. Ajá. Creo que en otras ocasiones, todavía este año no, ¿verdad? Es primera vez que vamos a hablar del gluten, pero ya hemos tocado este tema incluso con vos, justo, que sí. El gluten no es simplemente algo que se debe de quitar para la enfermedad celíaca, ¿verdad? Hay personas que son celíacas y que son sumamente intolerantes al gluten. Cuando te digo intolerantes, incluso hay shampoos que ellos no pueden utilizar porque realmente tiene una reacción alérgica en el cuerpo. Hay personas que son sensibles al gluten. La sensibilidad al gluten es que ciertos alimentos que tienen mayor cantidad de gluten en su composición pueden crear alguna reacción alérgica, Ajá. ¿verdad? La pregunta antes que continuemos es ¿dónde está el gluten? Okay. Popularmente creo que todo el mundo conoce que el gluten se encuentra principalmente en el pan, que es lo que le da como este moisty, ¿verdad? Esto como que es bien expandible, ¿no? Ajá, el pan. Pero realmente el gluten no se encuentra solamente en el trigo, porque del trigo sale el pan, ¿verdad? Sino en los derivados, por supuesto, como las galletas, algunos cereales, pero también se encuentran en los cereales per se. Cuando te hablo de cereales me refiero a el arroz, me refiero al maíz, me refiero a la avena, porque el gluten realmente el nombre de la proteína que se encuentra en estos cereales. Ajá. Lo que pasa es de que el trigo es el que más cantidad de gluten tiene. Sí. Por eso es de que hay personas que con el pan, digamos, con la cerveza o con alguna galleta, se sienten súper mal. Sí. Bien. Podemos hablar, y te lo digo ya casi que es una consulta personal, A ver. algunas señales que nos pueden indicar que las cosas no están bien, que no nos va bien con el gluten. Ok, entonces para mí algo básico, digamos, es como que comes pan integral o no y te sentís como embombado e inflado todo el día, o como cuando comes pasta. Eso sería como el indicador número 1. Ahora, si de repente uno dice, no sé por qué, a veces como cuando como un sándwich me siento diferente, o de pronto comí algo, no sé, que te puedo decir una avena con leche y me siento como embombado todo el día y me siento pesado, podrías ver de pronto como que si hay alguna erupción cutánea como en el muslo, aquí al lado como en las nalgas, y también en la parte del brazo se pueden ver algunos como puntitos rojos, ¿verdad? Eso podría ser otra indicación. Ahora, si hay personas que tienen, por ejemplo, problemas con la tiroides, ya sea Hashimoto, hipotiroidismo subclínico o incluso hipertiroidismo o alguna enfermedad autoinmune, hablemos en este caso de lupus, por ejemplo, ¿verdad? Podrías quitar el gluten, porque en términos dietéticos, el manejo, digamos, nutricional de este tipo de afectaciones tienen que ser quitando el gluten. Entonces, bueno, ¿qué onda con el gluten, verdad? Entonces, el gluten a nivel intestinal, ¿verdad? Personas que tienen enfermedades autoinmunes o que tienen intolerancia o sensibilidad, lo que hacen es de que inflaman, digamos, la pared interna de nuestro intestino delgado. En el intestino delgado es donde se dan todas estas absorciones de nutrientes, y si este intestino está inflamado o anda resentido o no fermenta muy bien, claramente va a tener hinchazón, va a tener dolor principalmente en tu colon descendente, ¿verdad? Tenés estreñimiento o tenés periodos de diarreas también, que esto, eliminando todos los alimentos, ¿verdad?, que son ricos en gluten, podría mejorar la patología. Claro. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con la microbiota intestinal? Que esto, honestamente, hormona y microbiota es el futuro en términos de nutrición. Cuando tu microbiota intestinal está barrida, hablemos de después de desparasitarte, hablemos de después de tomar antibióticos, que en Nicaragua nos metemos antibióticos sin receta médica como tal, ¿verdad? Y para todo antibiótico. Exactamente. Hablemos entonces de personas que deberían de eliminar el gluten o disminuirlo lo más que se pueda por alguna enfermedad autoinmune. Claramente tu microbiota intestinal no está bien nutrida. Entonces, al no estar nutrida, la fermentación de los alimentos es pésima y entonces empezás a tener un proceso inflamatorio. En ese proceso inflamatorio no es de que te va a doler el cuerpo como cuando vas al gimnasio, sino de que empieza a haber un sobrepeso de por medio. Claro. ¿Verdad? O los medicamentos no te están llegando de la misma manera o empezás a crear resistencia también. Entonces, ve que es importante buscar cómo esta pared interna de tu intestino delgado esté permeable,
impermeable, es decir, que no dejes pasar toxinas ni que entren ni que salgan, sino de que el intestino esté como bien repellado, digo yo, por falta de inflamación, es decir, de que un intestino sano y empiece a absorber todos los nutrientes que está ingiriendo por medio de una alimentación. Bueno, en conclusión y para entender lo que nos estás explicando, cuando tu intestino no está sano, no vas a absorber bien los nutrientes. Totalmente. Y realmente es que el nutricionista, o sea, nosotros jugamos con el segundo cerebro y el segundo cerebro es el intestino. Entonces realmente no es solamente mandar un batido verde, ¿verdad? Para poder volver a colonizar una microbiota o trabajar con probióticos también. Realmente ver qué alimento esta persona realmente acepta y cuál alimento realmente tolera. Porque, por ejemplo, una persona que se toma una cerveza y es celíaca le va a ir súper mal y no le va a ir mal en el momento de la cerveza, le va a ir mal los próximos 3 días, ¿verdad? De acuerdo. Entonces ver también como de qué manera podés, ¿verdad? Manejar estos estilos de vida, que la vida no es lineal, ¿verdad? Y también somos seres multifuncionales, digamos. Y a propósito que hoy conmemoramos el Día de la Mujer, ¿hay una relación entre las mujeres y los hombres con respecto a la intolerancia al gluten? Totalmente. Entonces ve que existe, y creo que en el website lo pueden leer, ¿verdad? Quienes nos sintonizan, tenemos esta enfermedad que es la cándida o la candidiasis como tal, ¿verdad? Entonces la candidiasis no es solamente vaginal, ojo con eso. Eso vive en nuestro cuerpo, pero en personas puede expresarse o no. Entonces esto depende, digamos, si tenés mal aliento o andas la lengua blanca todo el tiempo o hay alguna afectación, digamos, vaginal, en términos vaginales, tenés recurrencia de cándida como tal, podrías empezar a quitar el gluten, ¿verdad? Para poder nuevamente repoblar tu microflora, tu microbiota intestinal y que esto también repercute en la parte gastrointestinal y, por supuesto, a nivel vaginal en las mujeres, claramente. Ahora, ¿hay un examen que te puedas hacer para descartar si realmente tenés todas esas manifestaciones y descartar que sea otra cosa y que a lo mejor realmente el problema que estás teniendo es con el gluten? Hay unas pruebas, ¿no?, que se realizan. Sí, hay pruebas de proteínas, que eso usualmente lo hacen a nivel hospitalario, ¿verdad? Entonces te tenés que realizar estas pruebas y usualmente de 5 proteínas hay que ver si sos intolerante, digamos, a esas 5. De ser así, sos una persona con celiaquía. Si, digamos, de las 5 tenés intolerancia a 2, podría ser una persona sensible al gluten. Para mí la mejor manera cuando un paciente llega con estos diagnósticos es empezar y remover todo aquello que lleva gluten, ¿verdad? Y después empezar a realimentar al paciente para ver si hay una mejora en la patología, en el peso, en la masa muscular incluso, ¿verdad? En el descanso, etcétera. O sea, a nivel de nutrición funcional, digamos. Me gustó porque yo sentí que esa consulta la hice personalmente hoy. Qué dicha, ojalá te guste y utilicé, ¿verdad?, todos estos tips. Así que el gluten no solamente es trigos y sus derivados, sino también los cereales en general. Tubérculo sería papa, malanga, yuca como sustituto de cualquier cereal. Ah, qué bien, qué bien. Rico. Me alegra mucho. Papa eso. frita. Sí, porque ahorita que me dijiste, pensé en un montón de alimentos, digo, qué bien que lo podemos consumir. Sí, claro. Muchas gracias. ¿Cómo te encontramos, por favor? En redes pueden encontrarme como Nutrimental. Estoy en todas las redes sociales y Nutrimentales con doble M. Así que cualquier cosa estoy a la orden. Muchas gracias. Eliezer está al otro lado, un hombre que no tiene problema con los alimentos. ¿Y qué nos tiene ahora, amigo? Adelante.